Bienvenido, Dios te bendiga mucho. Quiero dejarte una palabra con respecto al tiempo que estamos viviendo, porque nos encontramos en los días de Sodoma, en los días de Lot. Hoy más que nunca los tiempos que vivimos se asemejan a los días de Sodoma. Jesús mismo nos advirtió en Lucas capítulo 17 verso 28 al 30 que antes de su regreso la sociedad sería como los días de Lot. Las personas comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban sin percatarse de que la destrucción estaba al acecho. Sodoma era una ciudad próspera en pleno crecimiento económico y social, pero espiritualmente estaba en decadencia. Este es el mismo panorama que nos enfrentamos hoy día. Es un progreso material, es un crecimiento material, es un crecimiento económico comparado con años más atrás, pero es un profundo deterioro moral, es una profunda decadencia moral en todos los sentidos, y cuanto más nos acercamos a los tiempos del fin, más nos acercamos a esa imagen de la bestia, que la imagen de la bestia tiene que ver con la imagen del hombre lejos de Dios. En medio de una sociedad corrompida como la que vivimos hoy en día y como la que vivía Lot, él era un hombre justo, que aunque estaba rodeado de maldad, no compartía las costumbres de los sodomitas. Lot representa a la iglesia de hoy, que vive en medio de una sociedad que ha perdido el rumbo, pero que sigue siendo fiel a Dios. Nosotros vivimos en una sociedad que se ha desviado de Dios, pero que permanecemos justamente fiel a Él. Y por eso vemos cómo los ángeles lo rescatan a Lot en medio de Sodoma, justamente, y vemos que las hijas de Lot se mantenían vírgenes. Lot, más allá de su diferencia con Abraham, más allá de que después de separarse de Abraham, Lot se separa de Abraham empieza a crecer y a crecer en el llamado de Dios. Pero vemos de que Lot se va a Sodoma, una ciudad totalmente deteriorada sexualmente, y las hijas de Lot se mantenían vírgenes. Vemos que Lot era un hombre que enseñaba a sus hijas. Sodoma no fue solo condenada, inclusive además por pecados sexuales, como menciona Judas 1.7, sino que también por su soberbia, por la gula y por la pereza, según Ezequiel 16, verso 49. En su tiempo Sodoma había adoptado prácticas sexuales prohibidas, su deseo por satisfacer la lujuria. Vemos en Sodoma una ciudad totalmente sexualizada, cuando los ángeles visitan a Lot y dice que todos los varones de la ciudad, desde el más pequeño hasta el más grande, se reunieron fuera de la casa de Lot y le dijeron: sacá a esos seres que queremos tener relaciones con ellos. Vemos de que hoy vivimos algo similar, donde las normas morales se han flexibilizado, el pecado se ha normalizado, la agenda de quienes controlan el mundo busca distorsionar la sexualidad desde edades tempranas, promoviendo ideas que desvían a nuestros niños de los principios de Dios y el diseño tradicional de la familia. Lo vemos en la educación, se le inculca a los niños conceptos que confunden su identidad, fomentando una cultura que aleja a las futuras generaciones de los valores de Dios, y eso es lo que no nos tiene que pasar, hermanos. Por eso es importante que podamos mantenernos firmes, que podamos mantenernos enfocados en lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, y enfocados en enseñar a nuestra generación y a nuestros niños, porque vivimos en una época, vivimos en una sociedad totalmente sexualizada, que entras a las redes sociales y ves a las niñas, a las jóvenes expuestas y mostrando toda su intimidad sin ningún tipo de problema, que con el alcance no solamente ya de un clic, con tu teléfono, los niños con el celular pueden ingresar y entrar a páginas que no tienen que ingresar, y que puede distorsionar su mente para siempre, que puede transformar su mente de mala manera para siempre, y que puede dejar un daño en su mentalidad y en su estructura mental que los va a perjudicar toda la vida. Vemos los programas, los vemos en las películas, lo vemos en todos los lugares, en cualquier programa de televisión te sexualizan todo de una manera normal y natural, y los niños están siendo expuestos a eso. Y por eso nosotros necesitamos comprender que estamos cerca de la venida de Cristo por la iglesia, y que tenemos que comprender que Cristo viene, y que en los días que Cristo viene va a ser como los días de Lot, una ciudad, una sociedad, un mundo totalmente hipersexualizado como el que estamos viviendo hoy en día. Y encima, además de vivir en una sociedad totalmente sexualizada, otro de los problemas que había en la época de Sodoma, es que lo muestra ahí el profeta, es que había gula, había exceso.
¿sí? Y eso es algo que se ve hoy en día. Las estadísticas muestran que la obesidad ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Las grandes industrias de alimentos, la falta de educación sobre la nutrición, en la escuela no te enseñan a comer, no te enseñan a cómo controlar tus nutrientes, a cómo saber cuánto comer, qué no comer, qué comer. Vivimos en una sociedad que ha culturizado comidas que son malas para nuestro cuerpo, y justamente esa falta de educación no es que viene por casualidad, no es que viene porque simplemente eso sea así, sino que está todo planeado para que justamente la ignorancia, por eso dice la Biblia que la falta de conocimiento ha hecho que el pueblo perezca, y cuando nosotros no tenemos conocimiento perecemos en las áreas que hay ignorancia en nosotros. Cuanto más conocimiento, más nosotros podemos entender qué es lo que pasa y defendernos en esas situaciones. Usted tiene que aprender a comer, tiene que aprender a alimentarse, a cuidar su templo, su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y es con nuestro cuerpo que servimos a Dios y que ejecutamos la obra de Dios en esta tierra. Es importante que lo cuides. Las grandes industrias farmacéuticas no quieren que se enseñe de nutrición en las escuelas, inclusive hasta se está tratando de desvirtuar inclusive el propio estudio de nutrición, donde los nutricionistas muchas veces tampoco saben cómo transmitir sus conocimientos. Entonces todo está diseñado para que la gente viva enferma y para que se vuelva totalmente dependiente de la industria farmacéutica. Por eso el sistema en el que vivimos es igual al de Sodoma. El rey de Sodoma, en Génesis capítulo 14, verso 21, el rey de Sodoma le pide a Abraham y le dice: Abraham, dame las personas y quédate con los bienes. Al rey de Sodoma no le importan los bienes, no le importa lo económico, no le importa lo material. Al rey de Sodoma, al rey de este siglo, al rey de este mundo en este momento, al príncipe que gobierna el mundo en este momento hasta que Cristo venga, que es Satanás, le interesa gobernar a las personas. El rey de Sodoma le dice a Abraham: dame las personas y quédate con los recursos. Por eso vemos de que lo que hoy el mundo busca es esclavizar a las personas. El mundo lo que hoy quiere, el sistema lo que hoy quiere es mantener a las personas bajo su control. Y lo mismo sucede exactamente, eso está pasando hoy. Somos atrapados por un sistema que nos obliga a trabajar sin descanso, que siempre buscamos más, que siempre tenés que endeudarte para tener el último teléfono, para tener el último auto, para tener la última tele, para tenerlo siempre lo último, comprate lo mejor, demostrar que tenés una buena vida, comprate, endeudate, pagalo en cuota, lo pagás a 65.000 cuotas y te endeudas de por vida para pagar cosas que en realidad no necesitas y que pensás que te van a satisfacer, cuando en realidad lo material no puede satisfacer la necesidad que hay en tu alma y en tu corazón, que solamente la puede satisfacer Cristo a través de transformar tu vida. Vivimos en un ciclo de compra y venta de una sociedad de consumo totalmente diseñada y planeada para que la gente viva esclava al sistema y vivan toda la vida trabajando, toda la vida endeudados, y que por estar toda la vida trabajando no tengan tiempo para buscar a Dios, no tengan tiempo para intimar con Él. Y por eso es importante que entendamos, como iglesia no podemos caer en esta trampa. Somos llamados a ser una generación como Lot, justos en medio de una sociedad corrupta, pero que no estamos esclavos de la sociedad, porque estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, porque estamos en este mundo que es Sodoma, que es Babilonia, que es Egipto, que es todo lo malo que la Biblia nos muestra, pero nosotros somos la sal de esta tierra, nosotros somos la luz de esta tierra que viene a iluminar para atraer claridad y entendimiento y demostrar la vida de Cristo. Por eso es importante que nosotros nos enfoquemos no en amontonar cosas materiales, no en crecer solamente materialmente, aunque eso también va a venir como consecuencia de primero crecer espiritualmente, primero desarrollar el propósito de Dios en nuestra tierra. Por eso es importante que entendamos que la prioridad en nuestra vida tiene que ser Dios y su propósito. Las riquezas materiales no son malas en sí mismas, pero cuando se convierten en nuestro único objetivo, caemos en la trampa de este sistema. El verdadero éxito no está en cuánto dinero acumulamos, sino en cuán fieles somos al llamado de Dios y cómo cumplimos con la obra de Dios en la tierra. Debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos dio, pero no sin perder de vista que nuestro propósito final, hermano, nuestro propósito final es servir a Dios, es darle nuestra vida a Dios. Nuestro propósito final es crecer en todos los sentidos, incluido lo económico, pero primero, como base, como prioridad, como primer amor, lo primero es crecer en Dios. Por eso es importante que podamos amar a Dios y que podamos mantenernos firmes cada día más en Él. Es por eso que vemos que
Como en los días de Lot, la sociedad actual está cegada por sus deseos y por su aparente progreso. Pero así como llegó el juicio de Sodoma, también va a llegar el momento en el cual el Señor vendrá a juzgar a esta tierra. Nuestra esperanza es que como Lot seremos rescatados antes de que Cristo traiga su juicio a este planeta. Y mientras tanto debemos vivir vigilantes, entendiendo que nuestro llamado es diferente. No estamos aquí para ser esclavos del sistema, sino que estamos aquí para ser siervos del reino de Dios en medio del sistema y traer e implantar el reino de Cristo como Él lo hizo. Vivimos en tiempos peligrosos donde la maldad parece avanzar sin freno, pero como iglesia estamos llamados a mantenernos firmes, viviendo en santidad y sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Al igual que Lot, debemos ser conscientes del tiempo en que vivimos, esperando el rescate de Cristo, viniendo en busca de la amada para llevársela y casarse con ella. No permitamos que el sistema de este mundo nos esclavice, sino sirvemos a Dios. Démosle nuestra vida a Dios y alcancemos el propósito de Dios en esta tierra y manifestemos la vida de Cristo en cada lugar, en cada rincón que nos movemos. Que Cristo sea nuestra prioridad y avanzar y crecer en Él es lo que verdaderamente te va a traer satisfacción y a largo plazo te va a ir bien. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Compartíselo a un amigo que sepas que le puede edificar y que le puede bendecir. Y ya sin más, nos encontramos en el siguiente episodio. Dios te bendiga mucho. Bendiciones.